Esta tarde hemos logrado entrevistarnos con el ingeniero Álvaro Andrade, que es el gerente general de Ethical Hacking, la empresa que ha auditado las elecciones pasadas, las del 20 de octubre. Ayer ha estado en nuestro país, ahora se encuentra ya en Panamá nuevamente. Ayer ha dado revelaciones importantísimas sobre lo que pasó justamente días previos y el día exactamente de las elecciones. Vamos a escuchar esta entrevista, por favor, que hemos logrado con él esta tarde. Tengo el gusto de presentarles al ingeniero Álvaro Andrade, que es el gerente general de Ethical Hacking, con quien hemos ansiado realmente hace ya bastante tiempo poder tener esta conversación. Bienvenido ante todo a Hora 23. Le digo buenas noches porque esto se va a ver en la noche y sé que usted está en este momento a plena luz del día allí en Panamá. ¿Cómo está? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Pues van a disculpar que me encuentro ahorita en el carro saliendo a una reunión, pero con toda la disposición de poderles responder a sus consultas. Muy bien, muchísimas gracias. Hace algunos meses habíamos visto la ponencia que usted tuvo en esa asamblea, esa reunión importante de la OEA, cuando expuso todas aquellas irregularidades que se habían cometido justamente días antes de las elecciones y el mismo día de las elecciones. Me han quedado muchas dudas, pero realmente puedo decirlo, y creo que con mucha razón, que usted ha sido la primera persona en notar todas las irregularidades que se han cometido en los preparativos para el día de las elecciones y que además lo ha ido denunciando a los miembros, a los vocales del Tribunal Supremo Electoral. ¿Podemos hablar así rápidamente, por favor, de lo que pasó antes del día de las elecciones, cuando usted empezó a notar que había vulnerabilidades? ¿Responsabilidad exacta de quién, por favor, ingeniero? Bien, como mencioné ayer en mi declaración y como dice también en los reportes, lo hicimos en todos los informes que hemos presentado, previo a las elecciones, a partir del día 11 de octubre empezamos a presentar los primeros reportes de vulnerabilidades de la plataforma TREP, que era la encargada de la transmisión rápida de actas, la cual era extremadamente vulnerable. El día 11 presentamos un reporte con 6 vulnerabilidades altamente críticas. Se podía cambiar el estado de toda la votación remotamente con cualquier computadora, con un enlace de internet sencillo. Se podía cambiar el destino de las elecciones, se podía inyectar actas. Luego descubrimos nuevas vulnerabilidades, que se podían extraer los usuarios y contraseñas del TREP, más de 7,000, alrededor de 7,000 usuarios que crearon, y con eso se podía alterar las actas, se podía realizar en realidad un cambio total del destino de las elecciones. Todo esto se lo reportamos a los vocales, se lo reportamos en varias oportunidades. Discutimos con Neotec para que se encargue de la remediación. Lamentablemente la empresa Neotec era una empresa de una sola persona, no tenía un equipo técnico, desarrolladores. En varias ocasiones le pedimos que nos ponga en contacto con su equipo técnico, a Marcel Guzmán, para que podamos hablar a un nivel técnico específicamente, no ejecutivo. Pero él era el que recibía los reportes, él se encargaba de parchar, de programar, de subsanar las vulnerabilidades, y al final eran tantas las vulnerabilidades que 5 días antes de las elecciones, aún con los parches que había puesto Neotec, nosotros logramos saltar toda la seguridad de los parches, y Neotec dijo al final, no puedo ya con tantos temas, no me da el tiempo, es humanamente imposible en 5 días corregir todo esto. Vamos a subsanar lo más crítico y lo demás veremos de poner controles compensatorios. Se avisó esto al Sala Plena, les indicamos que el TREP, desde nuestra función de auditores, el TREP todavía era una aplicación vulnerable.
Se habían subsanado 2, 3, 4 de las vulnerabilidades más críticas, pero en los nuevos hallazgos se habían vuelto a romper otras vulnerabilidades, o sea, había la opción todavía de alterar las elecciones. Ese es un riesgo, le dijimos a los vocales, que ustedes si deciden aceptar, porque no es nuestra función decir si sale o no el TREP, ustedes deciden si va o no, pero les indicamos que tiene vulnerabilidades y si saldría no estaría 100% parchado porque Neotec no tiene ni la capacidad de personas ni el tiempo para poder parchar esto. Esto tomaría alrededor de un mes, eso quedaban 5 días, ¿no? Esto es muy grave realmente lo que usted acaba de indicar, de que los vocales sabían de que este sistema que estaba manejando Neotec con el señor Marcel Guzmán no daba la garantía ni la seguridad para llevar a cabo un cómputo, ni siquiera el TREP, un cómputo oficial de votos con toda la seguridad del caso. Eso nos llama mucho la atención. Ahora, otra cosa que nos llamó la atención es que el mismo día de las elecciones, ya desde la madrugada, ha empezado a haber un movimiento muy irregular dentro de todo el sistema del TREP, ¿no es cierto? Sí, en realidad fue inclusive un día antes de las elecciones, el día 19, llevamos un protocolo de cereo de base de datos, de verificar que las bases de datos estén en cero, que el software no contenga código malicioso, certificar, se le sacó un hash de integridad al TREP, a la aplicación y al código fuente, el cual se grabó en un CD-ROOM, se le entregó a la presidenta del tribunal, sí. Y eso fue enviado al Banco Central de Bolivia, hasta donde tengo conocimiento. Exacto. Ese hash de integridad certificaba que la aplicación no sufría cambios desde su creación del objeto compilado hasta el final de las elecciones. Pero el mismo día, a las más o menos 11:40 de la noche, a 3 horas de empezar a recibir actas del extranjero, Japón, Corea, recibimos una alerta de que el usuario Marcel, había un usuario Marcel de Neotec, que se conecta a los servidores. Llamamos a Marcel, le preguntamos por qué se había conectado y nos indica que estaba cereando unas bases de datos que se había olvidado. Al final le solicitamos que se retire, que se desconecte, porque estábamos a horas de recibir las actas. Ese incidente pasa y al día siguiente, a las 5:30 de la mañana del 20 de octubre, recibimos otras alertas. Nuestros monitores, nuestros sensores de seguridad habían sido desconectados. Eso quiere decir que los servidores fueron apagados. Cuando estábamos revisando esto, llamamos y verificamos. Marcel nos envía un correo donde nos dice que había encontrado un error de código en un botón de validación de actas y que había tenido que entrar, corregir sobre la marcha, cambiar el código fuente y recompilar la aplicación. Y luego nos manda un hash de integridad que era totalmente diferente al que habíamos sacado el día anterior. Pese que al día anterior estuvimos en un acto en presencia de la OEA, claro, en presencia de Sala Plena, en presencia del CERESI, de la DNTIC y de nosotros. Todo ese proceso se fue al tacho, como decimos vulgarmente, porque el código había sido alterado. 2 horas después recibimos otro email de otro error de código que había recibido y que había tenido que alterar el código, pero esta vez no solo el código, tuvo que conectarse a las bases de datos. Y a partir de ahí, ya todo lo que pasó en adelante, hubieron accesos irrestrictos a las bases de datos, lo que jamás debería haber pasado. En una elección, en un comicio electoral, el conectarse a la base de datos y realizar cambios, eso rompe con toda la integridad y credibilidad de los datos, ¿no? Evidentemente. Ahora, pregunta para usted, ingeniero. Cuando antes de esto de las elecciones usted iba denunciando las irregularidades o la vulnerabilidad que tenía este sistema y que estaba siendo manejado por Neotec, que es de una sola persona, ¿no pensaron los vocales en la posibilidad de parar el día de las elecciones, de suspender, esperar, cambiar el software, no sé? Bueno, pues sinceramente... sí,
Sinceramente, los vocales se mostraban preocupados ante tantas vulnerabilidades que presentábamos. Le hicieron bastantes reclamos a Neotec sobre las vulnerabilidades que encontramos, pero al final, cuando nos sentamos con ellos y les dijimos, el software tiene vulnerabilidades, todavía no van a poder, y hay cosas que no se van a poder subsanar ahora por falta de tiempo. Neotec no tiene desarrolladores, no tiene un equipo técnico, es una sola persona y no le va a dar en 5 días, es imposible que solucionen todo lo que les estamos reportando. Pero ante eso nos pidieron qué se puede hacer. Pues hay controles compensatorios que podemos crear para subsanar algunas cosas, pero de todas formas la aplicación, si sale, va a salir con un cierto grado de vulnerabilidad. Son ustedes los que tienen que asumir, y se lo dijimos textualmente a los vocales, son ustedes los que tienen que asumir o verificar si asumen ese riesgo, si aceptan ese riesgo. Yo creo, y por las conversaciones que tuvimos, esto ya es una opinión personal, creo que decidieron salir adelante por el tema de la presión que había en ese momento en Bolivia, de que habían hecho mucha publicidad por el tema del TREP, y si decían que el TREP no iba más, no iba adelante, tal vez hubieran tenido demasiados problemas o reclamos. Yo creo que tal vez lo tomaron por ese lado, ¿no? Nos preguntaron si se podía sacar algún tipo de control compensatorio, les dijimos que sí, planificamos varios controles compensatorios, pero aún así no había nada de que certifique que la aplicación era segura y que iba a estar todo bien en el proceso electoral, ¿no? Ahora, llegando al día de las elecciones, porque ellos también se han debido enterar que ha habido este ingreso irregular de el gerente de Neotec a eso de las 11 de la noche el día anterior, y luego a las 5 y pico de la madrugada del mismo día de las elecciones, cosa que no debió haber ocurrido, porque incluso el código fuente quedaba totalmente desechado, ¿no es cierto?, aquel que habían mandado al Banco Central. Se les informó también a los vocales del tribunal para que tengan en cuenta que el tema, porque todavía estaban a pocas horas de poder suspender las elecciones, a pesar de ya que en Asia ya habían mandado, desde Asia habían mandado ya votación, ¿no es cierto? Sí, correcto. Lanzamos una alerta crítica ese día en la mañana, a las 7 de la mañana. Se hizo una reunión con Neotec, con Marcel, con el Sala Plena, con los vocales, y les dijimos que todo lo que se había hecho el día anterior había quedado invalidado. Los vocales empezaron a discutir con Neotec, con Marcel, pelearon, insultaron y todo lo demás, pero dentro de ese proceso nosotros le dijimos, pues hay que volver a realizar el proceso de cereo de base de datos, no queda otra opción. Y esta vez hicimos otro proceso de cereo de base de datos, pero fue totalmente interno, ya no participó la OEA, ya no participó el CERESI, tampoco creo que de la de NETIC, no recuerdo si estaba la de NETIC o no, pero fue totalmente interno. Fue con los vocales, fue con Neotec, y empezar a hacer todo de nuevo otra vez para que no haya cambios. No sé si ya después de eso reemplazaron el último hash que enviaron al banco, no sé si lo hicieron o no, pero recomendamos que lo que se había hecho había que reemplazar con el CD del día anterior. Más allá de esto, el mismo día hubieron cambios otra vez, al día siguiente tuvieron cambios en el código fuente. Neotec encontró nuevas vulnerabilidades que decían nuevos errores que tuvo que parchar. Ya modificaba el código, pero a su gusto y sin control, sin presencia de... Habíamos acordado un protocolo de que ante cualquier cambio o modificación bajo una política de control de cambios, debería estar la de NETIC, Neotec, quien hace el cambio, y nosotros como empresa auditora. Nunca se cumplió eso. Neotec hizo unilateralmente todos los cambios, ¿no? Bueno, estamos identificando acá esto sin acusar directamente, pero ustedes lo están escuchando por lo que dice el ingeniero Andrade. Ha habido una responsable directa de lo que ha pasado ese día con relación a lo del TREP. Todas las vulnerabilidades anteriores y el mismo día ingresos realmente que dejan a la sospecha volar la imaginación para que uno pueda decir algo. De todas formas, el hecho de que haya aparecido también un servidor fuera de rango
Esto, ¿qué le hace pensar a usted, ingeniero? Porque usted también ha estado ahí, ha visto qué es lo que ha pasado, ha estado viendo todas estas irregularidades. Y aquí ha habido autores intelectuales inmateriales, me imagino, de todo lo que ha pasado. Ya hemos visto quién puede ser el autor material, por ejemplo. Bueno, en cuanto a lo que ha sido el servidor, en cuanto a lo que fue el servidor, ¿aló? Sí, le escucho. Aló, buenas noches, perdón, creo que se cortó la comunicación. No, le estoy escuchando. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Sí. Aquí se cortó un poco la comunicación. En cuanto a lo que fue el corte del TREP, y eso lo expliqué ayer también en la declaración, el momento que empezamos que nos genera una alerta por una intensidad increíble de inyección de datos de actas al TREP desde una IP que no estaba monitorizada, que no estaba con nuestro sensor, nuestro agente de seguridad de monitoreo. Lanzamos la alerta porque verificamos con la DNTIC no sabía de quién era la IP, llamamos a Neotec, a Marcel, nunca nos contestó, no teníamos respuesta y había una IP que estaba generando alrededor de 30.000 peticiones cada 30 segundos, lo cual es exageradamente alto. Y pues lanzamos la alerta, inmediatamente Sala Plena llegó alrededor de los 15 minutos, sería 10, 12, 15 minutos, llegó Neotec y empezó una discusión bastante fuerte entre Neotec y los vocales, donde habían vocales que estaban indicando que Neotec hizo fraude, les estaba haciendo el fraude. Y en ese momento, cuando se estaba discutiendo, Neotec reconoce que ese servidor que habían habilitado no estaba dentro del rango de auditoría y indica que fue un error de procedimiento. El problema acá es que él nos dijo que había redireccionado todo el tráfico del CDSI, que eran alrededor de 350 operadores, de un servidor que estaba monitoreado a un servidor que no estaba monitoreado. Y nos dijo que lo había hecho porque los vocales le pidieron que querían ver primero, antes de sacar al público, el puntaje que iban a publicar, de cuánto era lo que se estaba hasta ese momento. Creo que era aproximadamente el 84% del escrutinio del TREP. Entonces, en ese sentido, cuando le piden esto, Marcel indica que puso el otro servidor sin consultarnos, rompió con el protocolo de política de cambios, control de seguridad, auditoría y demás. No estuvo presente la DNTIC ni nosotros, y entonces obviamente apareció un servidor que enviaba demasiada información al TREP. Lo que expliqué ayer fue que él nos dijo que redireccionó todo el tráfico de los 350 operadores a ese servidor, y ese servidor lo que enviaba. Nosotros obteníamos y monitoreábamos, tenemos estadísticas, gráficas de lo que llega al TREP. Lo que no tenemos y no podemos comprobar, porque eso está en la nube de Amazon, es de dónde venían los datos. Marcel, y bajo tema de su palabra, dijo que eran los datos de los operadores del CDSI lo que estaban enviando. Pero como eso estaba en la nube de Amazon, ni la DNTIC del tribunal ni nosotros teníamos acceso, pues nunca se pudo comprobar realmente quién envió esa cantidad de datos. Y los datos que venían eran validaciones de actas, que era golpe 2, ¿no? Ahora, esto es lo que ha pasado en esas 20 horas que paró el TREP. No, eso fue antes, eso fue específicamente en la noche, a las 7:30, 7:40 de la noche, que pasó eso. Antes de que se corte, antes de que se corte la transmisión. Sí, antes de que se corte el TREP. En ese momento hubo una discusión álgida y los vocales inclusive pidieron que, estaban hablando de arrestar a Marcel, estaban pidiendo que venga el fiscal de distrito para arrestarlo, y entonces intervinimos nosotros para calmar la situación, ver qué era lo que había pasado. Nos sentamos con Marcel para revisar el tema del servidor que había habilitado, ¿no? Pero fue una revisión a nivel de conexiones, a nivel de usuarios, a
nivel de bases de datos internas, Ingeniero. pero no podíamos validar en el momento de dónde venían los datos, ¿no? Y hasta el día de hoy no se... Ingeniero, la última consulta que le hago, porque realmente hay muchas dudas. La última consulta que le hago, ¿qué pasó en esas 20 y un poco más de horas que paró el TREP? ¿Se ha seguido investigando, se ha seguido viendo qué movimiento irregular hubo? Sí. Durante las 20 horas, como nuestros sensores estaban en la infraestructura de Amazon, nosotros seguimos monitoreando, pese a que la DNT cortó el internet, paró el TREP, pero pararon del lado del Tribunal Supremo Electoral a la conexión hacia el CERESI, nada más. O sea que ya no se podían inyectar datos desde el CERESI. Pero fuera de eso, nuestros sensores, como estaban en la nube, siguieron capturando la información, ¿no? 20 horas después aproximadamente decidieron volver a levantar, validaron los datos, cómo estaba todo, y recién decidieron volver a levantar. Y fue en ese momento en que se vio la diferencia del que salió en televisión, ¿no? Le agradezco mucho por haber conversado con nosotros. Todavía quedan tantas dudas por saber quiénes han estado detrás de aquello. Marcel Guzmán de Rojas evidentemente también va a tener que dar su explicación en el momento en el que lo encuentren, lo convoquen, en fin, para que pueda decir él por qué hizo todos estos movimientos irregulares que han llevado a desencadenar en lo que hoy todos ya sabemos, lo que ha pasado con la suspensión del TREP aquel día. Gracias por haber conversado con nosotros, ingeniero. Un gusto haberlo conocido a través de la pantalla. Un placer y pues gracias por la invitación. Y estamos a la orden cuando ustedes necesiten. Muy bien, muchísimas gracias. Reiteramos, el gerente general de Ethical Hacking, que fue la primera persona en dar a conocer todas las irregularidades que se estaban desarrollando en torno al software, a la preparación del TREP y posteriormente lo que hemos conocido el día 20 de octubre pasado de las elecciones.